Y un voto de aplauso, por favor. Bueno, en vivo y en directo desde Lima, se niega la libertad de expresión en tiempos de dictadura. El ex fiscal del Ministerio Público, Salas Arena. Agradezco la gentil invitación que me hace la prensa participativa democrática, como siempre la he llamado yo. El lenguaje es muy poderoso. Cuando decimos prensa alternativa, quiere decir que hay algo principal, algo que podría ser más importante, cuando eso no es cierto ni correcto, como se lo voy a explicar ahora, que esa llamada prensa principal o convencional está respondiendo actualmente a los intereses de la corrupción que nos gobierna desde el Parlamento. Ya, ustedes son prensa participativa y democrática, no hay nada alternativo acá, son muy importantes en la recuperación de la democracia en nuestro país. Si me permiten ponerme de pie, ¿sí? Gracias. Agradezco a la periodista Jessica Sueyochi, a José Luis Manrique por la invitación y la oportunidad que me otorgan a través de esta prensa participativa democrática de poder ilustrar un poco sobre la libertad de expresión e información, sobre todo en estos tiempos de dictadura que estamos viviendo actualmente en el país. Un nombre preciso y correcto de este seminario: libertad de expresión en tiempos de dictadura. Sí, señores, estamos en dictadura y se lo voy a explicar por qué. Dentro del ámbito jurídico político, existe el llamado lawfare. El lawfare no es otra cosa que aquella guerra jurídica para derrotar a tu opositor político, donde usas toda la fuerza necesaria que te otorga el ejercer un cargo público para derrotar a tu contrincante. Cuando digo toda la fuerza necesaria, porque es una guerra, es guerra jurídico-política. Cuando digo toda la fuerza necesaria, estamos hablando de quien ostenta este poder político se enfrenta comprando a la justicia, comprando a los medios de prensa, llamados en nuestra patria convencionales o principales, aquellos que salen por la televisión abierta o la prensa escrita. ¿Cómo se desarrolla esta guerra jurídica? Todo empieza desde la campaña política, señores. Los grupos de poder ponen fijación en aquellos potenciales candidatos que consideran ganadores en una contienda electoral. Luego de esa fijación invierten en ellos, obviamente pidiendo algo a cambio. Generalmente piden que ese político empeñe la patria. Estos grupos de poder invierten 3 millones, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares para llevar un candidato a la presidencia, para llevar un candidato al Congreso, que luego van a responderle con favores políticos como la generación desde el Congreso de leyes específicas para aquellos, hablemos de nuestro Perú, para aquellos que son dueños de universidades, para aquellos que son dueños de mineras, para aquellos, etcétera, etcétera, ¿no? Después vas a ver ese congresista a quien se le facilitó este financiamiento a través de un grupo de poder, presidiendo una comisión, integrando una comisión importante, generando leyes a favor de esos grupos de poder. Cuando no le surte efecto a ese grupo de poder la inversión que hizo en campaña, empieza la guerra jurídica. ¿Qué se suscitó en las últimas elecciones, el último proceso electoral? No se esperaba que un candidato totalmente desconocido, como Pedro Castillo, llegue al poder. Ojo que es bueno aclarar, no defiendo ni soy castillista. Si Pedro Castillo tiene que terminar preso por presuntos actos de corrupción, la justicia se encargará. Tampoco soy adivino para decir que es delincuente, porque eso se va a encargar la justicia. Pero sí es bueno que sepan que cuando él llega al poder, le rompe el esquema a los grupos de poder que ya habían invertido en otros candidatos. Y se inicia la guerra jurídica cuestionando el proceso electoral, hablando de un fraude, donde se involucraron organismos internacionales como la OEA, que vinieron los veedores, verificadores y determinaron que no hubo ningún fraude. Por ahí empezó la guerra jurídica. El Perú ha sido gobernado por más de 40 años por la gran corrupción de la derecha. Llega un gobierno de izquierda y pierden ese acceso al poder y pierden ese acceso a las arcas públicas, porque de ahí sale la plata de la corrupción, de ahí viene la pobreza,
De ahí viene todo el sufrimiento de nuestra patria. Una vez que empieza a gobernar la izquierda, mueven todos sus instrumentos dentro de la política para empezar a captar a los organismos del Estado. Es así como paso a paso llegan a la Fiscalía de la Nación, toman el poder en la Fiscalía, politizan la Fiscalía e incluso se crea un grupo especializado de fiscales llamados contra la corrupción del poder, que no es otra cosa, yo lo llamo así de la siguiente manera: es el grupo de fiscales especializados en perseguir a Pedro Castillo, a sus ministros y a su familia. Porque si tú creas un grupo especializado de fiscales para perseguir la corrupción del poder, el poder no solamente está en el Ejecutivo, el poder también está en el Congreso, también está en las Fiscalías Supremas, también está en la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Tribunal Constitucional y, en fin, en todos aquellos funcionarios públicos que se encuentran aforados en el artículo 99 de la Constitución. Si ustedes leen el artículo 99 de la Constitución, ahí se van a dar cuenta quiénes son los funcionarios del más alto estamento en el Perú. Es un gran poder el que tiene cada uno de los funcionarios detallados en el artículo 99, pero no, acá persiguen solamente a la gestión de Pedro Castillo. Yo me pregunto, los casos de corrupción del actual gobierno de Dina Boluarte los investiga el grupo de fiscales contra la corrupción del poder. Que yo sepa, no, al menos la prensa convencional o abierta no lo vende. ¿Investigan los actos de corrupción en la Corte Suprema? Tampoco. ¿Investigan los actos de corrupción de las Fiscalías Supremas? Tampoco. Entonces, vamos a ver que este tipo de especial persigue únicamente a un sector político con nombre propio y a todo su entorno. Repito, no soy defensor de nadie, pero eso es lo que está pasando, siempre bajo expresiones objetivas. Tomaron la Fiscalía, ya el Parlamento y la Fiscalía empiezan a jugar de pared y lo vacan a Pedro Castillo y se generan tratativas y convenios debajo de la mesa con Dina Boluarte. Dentro de ellos, la elección de un defensor del pueblo. Ya tienen a la Defensoría del Pueblo a su lado. ¿Cómo se genera la elección del defensor del pueblo? Mediante un acuerdo de la izquierda y la derecha en el Parlamento. Porque cuando hablamos de dictadura congresal, no hacemos ninguna disquisición. La corrupción que está en dictadura ahorita es tanto de izquierda como de derecha, ya no existe ni izquierda ni derecha. Están viendo sus propios intereses, Jamás hubiésemos pensado que este rezago de la mafia fujimontesinista que está en el Parlamento a través del partido político Fuerza Popular, que dirige la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado por corrupción, líder, cabecilla de esta mafia fujimontesinista, que llamaba en campaña política a sus opositores de izquierda, los llamaba terroristas, terrucos, comunistas extremos. ¿Recuerdan ustedes esa época de campaña? ¿Cómo vamos a permitir que un terruco llegue al poder? Es lo que decía este rezago de la mafia fujimontesista. Jamás íbamos a imaginar que ellos iban a sentar, por lo que ellos llamaban terroristas, a negociar un defensor del pueblo. Ya tienen la Defensoría del Pueblo, sigue la guerra jurídica para copar todos los estamentos del Estado. Todos los estamentos del Estado. ¿Qué se suscita? ¿Cuál es la clave acá para tener al Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo preside la comisión encargada de nombrar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? A la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es la labor de la Junta Nacional de Justicia? Nombra jueces y fiscales de todos los niveles y nombra al jefe de la OMPE y del RENIEC, vale decir, del sistema electoral. Entonces, la Junta Nacional de Justicia es vital para los intereses de la corrupción de esta dictadura, tenerla de su lado para poder tener jueces y fiscales a la medida y para tener al sistema electoral a su servicio. Ya tienen al Defensor del Pueblo, la Corte Suprema. ¿Qué hace la Corte Suprema? El llamado de la dictadura hacia la Corte Suprema es: ¿sabes qué? Silénciame al pueblo, porque ya lo maté, ya lo golpeé, pero no entienden, siguen fastidiando. Hay que encarcelarlos. Siléncialos, sacándome un pronunciamiento donde el derecho de protesta, ahí viene nuestro tema, la libertad de expresión,
donde el derecho de protesta, así sea pacífico, y lo dijo la Corte Suprema de manera expresa en la casación 1474 del 2021 de Apurímac, lo dijo este año, en el mes de mayo del 2023, la protesta, el derecho a la protesta no existe. Y la protesta, así sea pacífica, es delito. ¿Qué te está diciendo la Corte Suprema ahí? ¿Para quién trabaja la Corte Suprema para sacar un pronunciamiento así? ¿Qué te está diciendo la Corte Suprema ahí? Te está diciendo, tú puedes, sales a protestar y coparon la Corte Suprema. Tienen la Corte Suprema, tienen la Fiscalía, tienen al Ejecutivo, tienen la Defensoría del Pueblo. ¿Saben qué les falta? La Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no lo tienen. Hay algunos representantes en los que yo personalmente confío, como la Junta Nacional de Justicia, la doctora Inés Tello, ojalá que tenga el mismo temple que tuvo cuando fue juez. Yo trabajé en su sala como fiscal y era una juez intachable. Ojalá que mantenga esa posición como miembro de la Junta Nacional de Justicia y no se nos doblegue ante las amenazas que ya le han hecho estos sicarios del Congreso que salen a decir voy a acusarlos constitucionalmente, ¿no?, a los de la Junta Nacional de Justicia, amedrentándolos, o la misma fiscal de la Nación que dice las investigaciones que me abren son arbitrarias, es un abuso de poder y no sé qué y no sé cuánto. Estos son amedrentamientos hacia la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver cómo reaccionan, porque ellos tienen que pronunciarse sobre los cuestionamientos a Patricia Benavides respecto al blindaje que le ha hecho su hermana cambiando al fiscal, al poner a un fiscal que no es especializado en lavado de activos, un fiscal civil, a investigar a un clan de narcotráfico muy conocido, cuestionado por presunto narcotráfico muy conocido en el Perú, que es el clan de los Sánchez Paredes. Vamos a ver que se suscita a través de la Junta Nacional de Justicia. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene dos representantes que todavía se mantienen firmes. El doctor Salas Arenas, y que lo han amenazado de muerte hace unos días, y la doctora Delia Espinosa, que es la representante de la Fiscalía. Personalmente conozco a la doctora Delia Espinosa y considero que ella es de un ejemplo muy duro y es intachable. A Salas Arenas lo conocí porque litigué en algún momento en su sala suprema como fiscal supremo al punto, y como juez también era el juez, ojalá que sea el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no toman esos estamentos. ¿Qué pasó con la Corte Suprema? Vamos a ver que el derecho a la protesta es la unión, la concatenación de dos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. El derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Si tú juntas los dos, sale el derecho a la protesta. La Corte Suprema ha limitado ese derecho a la protesta. Vale decir que está limitando dos derechos fundamentales que la Constitución consagra y nos otorga de manera abierta y tiene que ser garantizado, sobre todo por nuestras autoridades. Pero no ocurre. No muy similar a los videos que hemos visto donde las autoridades policiales reprimen a la prensa participativa democrática y le dan privilegios a la prensa convencional que definitivamente ya está trabajando para esta dictadura de corrupción del Congreso. El derecho, la libertad de expresión se condice con la libertad de información, pero hay que diferenciarlos. Hay que diferenciarlos. Y tomen nota, por favor. Todo tiene que ver con la teoría de los actos del habla. Los actos del habla. Dentro de los actos del habla tenemos las afirmaciones y las interpretaciones. Las afirmaciones son una descripción de la realidad. De la realidad. Si yo les pregunto a ustedes de qué color es esta mesa, entiendo, salvo que tengamos algún problema de salud en nuestra vista o suframos de daltonismo, esta mesa es blanca. Esa es una afirmación, es una descripción de la realidad. Una interpretación sería si les pregunto, ¿te gusta esta mesa? Y alguien me dice, no me gusta porque primero que es muy ligera, el material plástico, no me gusta. Yo les podría decir, en mi interpretación, esta mesa es hermosa, es práctica, me encanta. Sobre la misma realidad tenemos interpretaciones distintas. Entonces, tomando en consideración los actos del habla entre las afirmaciones y las interpretaciones, lo llevamos al ámbito constitucional consagrado en el inciso 4,
artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú, para ver en qué consiste la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de información responde a una descripción de la realidad. Vale decir, es una afirmación. La libertad de información. De información. ¿Por qué? Porque cuando uno informa un hecho concreto acontecido, realmente acontecido, en un lugar específico, en un momento, hora específica, con actores identificados. Como es un suceso cierto, hay pruebas para demostrarlo. Y parte de esas pruebas son las cámaras, los videos, los audios, los testigos, los documentos. Esos son los medios de prueba para demostrar una afirmación, que ese hecho responde a la realidad. Repito, la libertad de información responde a una descripción de la realidad. ¿Ya? La libertad de información responde a una descripción de la realidad, es una apreciación sobre un acontecimiento cierto. La libertad de expresión, por el contrario, es una interpretación de la realidad. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque la prensa convencional lo que hace es libertad de expresión, y yo les voy a contar un ejemplo personal. La libertad de expresión es una interpretación de la realidad. Se inicia una persecución penal contra cualquier político, sea PPK, Toledo, sea Ollantumala, sea Castillo, sea quien fuese, y sale un medio, sea participativo democrático o un medio convencional, sale y dice: Humala, PPK, Castillo son delincuentes, porque la Fiscalía les ha abierto una investigación penal por haber encontrado $400.000 en la cuenta bancaria, $20.000 en el baño, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿lo está calificando de delincuente? Está tomando una descripción de la realidad como una afirmación. La única persona autorizada para establecer ese juicio de valor es el juez. Es el juez. Por eso en la libertad de expresión tenemos que cuidarnos mucho, porque nos puede traer consecuencias legales de índole penal. Existen los delitos contra el honor. Contra el honor. Lo recomendable es, si tengo certeza y tengo los documentos que lo prueben sobre un hecho cierto, voy a materializar una afirmación. Lo digo porque tengo el respaldo. Pero si es una interpretación de los hechos la que voy a hacer, que también la Constitución nos protege, siempre y cuando seamos responsables en el uso de ese derecho fundamental y no vayamos en contra de los derechos de otro, podemos expresarnos, podemos describir la realidad. Hay que establecer los límites. ¿Qué me pasó a mí? El año pasado, aproximadamente entre marzo y junio, hubo 2 pronunciamientos del pseudo periodista, porque no es periodista, nunca terminó la universidad, pero él lo tildan de periodista, o él se cree periodista, Beto Ortiz. En primer término, osó tocar mi nombre. Yo todavía ejercía el cargo de fiscal. Y dijo en uno de sus programas, no me acuerdo si fue el del 11 de abril o el de febrero, creo que fue el de febrero, cuando cambiaron de Consejo de Ministros, dijo que yo era el eslabón en la fiscalía, del gobierno de Castillo, para proteger a Castillo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué osó decir eso? Primero, porque uno de mis hermanos fue nombrado ministro de Estado, ¿no? Entonces, en algún momento me lo preguntaron, sentado en un set de periodismo, me lo preguntó el periodista y me dijo: ¿y usted ha denunciado públicamente a la fiscal de la Nación para ayudar a Castillo porque su hermano era ministro? Yo le respondí lo siguiente: si tú me etiquetas por lo que haga mi hermano, etiquétala a la fiscal de la Nación por lo que hace su hermana cuestionada como presunta integrante de una organización criminal que libera narcotraficantes. ¿Te atreves a etiquetarla? Etiquétala.
Si no te atreves, separa mis acciones de la de mi hermano. Ese periodista Beto Ortiz dijo que yo era el blindaje de Castillo. No, pero para empezar no tenía ningún caso de Castillo. Segundo, no voté por Castillo, nunca he sido castillista. ¿Qué otra afirmación hizo este señor haciendo sus propias interpretaciones? Haciendo y materializando sus propias interpretaciones. Dijo que el ministro de Estado, mi hermano, había traficado influencias con Zoraida Ábalos para nombrarme como fiscal. Miren esa osadía. Eso sabía. Yo tenía a esa fecha 20 años como fiscal. Y mi hermano tenía 6 meses de ministro. 6 meses de ministro. Entonces, ¿en qué momento traficó él? Cuando era estudiante de Derecho y yo era fiscal, no lo entendí. Obviamente esto le interpuse una querella penal, pero la justicia politizada, obviamente, hizo o truncó esta querella. Pero bueno, ese es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Él hizo una interpretación a una situación. Te dijo, es el hermano ministro, el fiscal que está trabajando en la Suprema, lleva casos emblemáticos como los cuellos blancos, que la fiscal de la Nación desarmó todo el equipo de los cuellos blancos, por eso es que investigan la Junta Nacional de Justicia, que le convenía a esta prensa que trabaja para la corrupción que está ahorita en el poder en el Parlamento, que no está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación, por supuesto, ni por el equipo especial de fiscales, le convenía, obviamente, golpear al fiscal que investigaba a los cuellos blancos. Y este señor se presta para ello y suelta una interpretación sosteniéndose supuestamente en la libertad de expresión. En la libertad de expresión. En ese contexto tenemos que tener mucho cuidado, amigos de la prensa participativa y democrática. Hay que saber diferenciar lo que es la libertad de expresión de la libertad de información. La Constitución nos permite expresarnos, nos permite dar opiniones, pero que sean opiniones responsables. ¿Para qué? Para no darle carnecita a nuestros opositores que están en la dictadura, en la actual dictadura, y terminen persiguiéndonos, golpeándonos o encarcelándonos. ¿Y por qué no? Si ya han matado gente, matándonos. Hay que cuidarnos de todo ello. Establecer de manera específica la diferencia entre libertad de expresión y de información es totalmente necesario. Bien, de antemano yo les agradezco por su atención. Si tienen algunas preguntas, quedo a vuestra disposición. No quiero quitarle más tiempo valioso a mis colegas que se encuentran en el panel. Y desde aquí, desde mi posición actual, le digo lo siguiente, a través de ustedes, prensa participativa y democrática, que el pueblo no se silencie, que tildan de terrorista. Nuestro pueblo tan amado lo tildan de terrorista, de estos delincuentes que están en el poder. Sigan actuando. Hay una frase que se la voy a mencionar, que no es mía, es una frase histórica que se plasmó en 1861, donde dice: cuando el pueblo se canse de su derecho constitucional de enmendar al gobierno, hará uso de su derecho revolucionario de desmembrar y derrocar a ese gobierno. Si la persona que dijo esto lo dice hoy día en la Plaza 2 de Mayo o en la Plaza San Martín, tengan por seguro que lo encarcelan por terrorista. ¿Saben quién fue? Abraham Lincoln, el mejor presidente que tuvo Estados Unidos durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Esas son sus frases, y él también etiquetó la frase que el gobierno es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a ver qué diría el gobierno americano si la derecha bruta y achorada con la izquierda bruta y neta que nos gobierna lo tildan de terrorista a ese mejor presidente que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del fiscal supremo, doctor Martín Salas Segarra. Les hacemos recordar también que las preguntas van a ser al final de todas las Bueno, fue la exposición del ex fiscal supremo Martín Salas Segarra. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Lima para todo el Perú. Legales ante una agresión de la PNP. Muchas gracias. Aló, se escucha. Muchas gracias, buenas tardes. Había traído unas diapositivas, si es que es posible que estas se empiecen a instalar para proyectarlas.
Y si me permite salir, por favor, doctor, muchas gracias. Bueno, el saludo y el agradecimiento a los organizadores por considerarme en este evento tan oportuno en los momentos en los que vivimos. Entonces, decía que es importante este evento, la verdad, qué bueno que el pueblo se esté organizando para enfrentar el momento y las movilizaciones. Qué bueno que las organizaciones sociales y populares se estén organizando para enfrentar el momento, evitar todo lo que ya hemos vivido. Tenemos una gran experiencia. Y también qué bueno que la misma prensa se esté organizando. A mí me pareció formidable esa invitación y no dudé en dar todo el apoyo, y seguramente hubiera querido mucho más apoyo. Las disculpas por la hora de llegada, la verdad que estoy mal de salud, estoy con inyección, pero yo consideraba que era imperioso para mí estar acá, y sobre todo con los colegas que me acompañan, ¿no? Al doctor, felicito mucho su exposición. Compañeros, si estamos el día de hoy, hermanos de comunicación, es porque hemos vivido una experiencia desde el 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre hubo un punto de quiebre en la democracia de nuestro país. Democracia alicaída, democracia perjudicada, democracia ya mermada, pero el 7 de diciembre pasó algo. Pasó algo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado dentro de su documento de algo de 110 páginas, y describe el momento político del Perú, señalando que es un espacio en ese momento en nuestro país donde no hay derechos humanos, o donde los derechos humanos se han quebrado el respeto a estos derechos humanos. Y señala en el informe la Comisión Interamericana elementos muy importantes que yo quisiera empezar con ellos, ¿no? Señala, como dije ya, que se ha quebrado el respeto a los derechos humanos. Señala que ha habido un desborde, como todos lo sabemos, de nuestros hermanos de las diferentes regiones del país a Lima, y señala, recogiendo la palabra y la versión directa del protagonista verdadero, que no pasa por ninguna interpretación auténtica que a veces nosotros queremos hacer. Y en las versiones que les dieron los afectados, los detenidos, los heridos de diferentes partes del país, les señalaron que vinieron hasta Lima a defender primero lo que ellos consideraban su voto, el voto popular. Acá no estamos defendiendo a una persona per se, estamos defendiendo derechos, estamos defendiendo que no es más elemental, digo yo, el haber en esta democracia endeble, ir a votar un día dentro de esta situación que muy bien ha señalado el doctor que me antecedió, ¿no? Cuando señala el financiamiento a partidos, el financiamiento, campañas políticas, para que luego tengan a sus congresistas haciendo las leyes que les gusta, que les conviene a su favor. Entonces, dentro de todo este esquema, esta democracia alicaída, tuvimos una elección que no le gustó a ese poder convencional. Quizás yo sí voy a utilizar la palabra convencional, porque existe una forma de gobierno que es común, que normalmente se elige. ¿Por qué? Porque hay un formato para que se elija. No podemos negarlo, a pesar que en América Latina estén cambiando las cosas, pues, pero eso es, digamos, lo que en el mundo ha estado rigiendo, y por eso hablamos de un orden, hablamos de un sistema, porque ese sistema es el que maneja la economía. Está todo organizado de una forma para quienes invierten en congresistas puedan tener el poder, y esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces, retornamos al tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que estas personas se desbordan de las regiones a Lima porque primero defienden el voto popular, luego que están en una situación de desesperación porque ese presunto
esa presunta bonanza económica, de que el país avance económicamente 3.5, 4%, que antes de la pandemia nos decían, no sé si era el 3.8% o 3.2%, no lo recuerdo en este momento. Entonces supuestamente estábamos en camino, en auge económico, pero la pandemia nos demostró que eso era una falacia, era una mentira. Entonces, de acuerdo al informe, el testimonio es que se desbordaron. ¿Por qué? Porque esa bonanza económica nunca les llegó a sus lugares, a sus regiones, a pesar que allí era que se hacía la extracción de minerales, se recogían los productos, en un país no industrializado, donde hubo un intento, un inicio de industrialización a partir del año 69 con Velasco Alvarado en el gobierno. Entonces, hay otra cosa que también dice el informe de la Comisión Interamericana, que hay que decirlo, que se evidencia que acá hay una discriminación de clase y de raza. Lo dice literalmente el informe de la Comisión Interamericana. Y algunas personas, en algunos debates que he escuchado, dicen, el tema no es racial. Y no es racial porque es muy claro, porque si no, no hubiera gobernado un Toledo, ¿no? Un Cholo Sagrado. Pero yo digo, ¿qué tipo de persona era? ¿A qué intereses servía? Entonces ahí vemos que la raza les importa bastante y no les importa cuando esa persona a la que ven que es de segundo, de tercer grado, pues se convierte en un siervo desde el gobierno y le pone el país en bandeja. Entonces, el hecho que hayamos tenido pues a un Toledo en el gobierno no significa que acá no hay racismo. Hay racismo y lo dicen, por ejemplo, las intervenciones. Y acá menciono, y deben haber circulado porque ustedes mismos lo han difundido, la intervención que le hacen a César Copa, de Puno, Tacna. ¿Qué le quitan a César Copa? Le quitan la huifala. Y se la quitan 2 veces en una misma tarde. Y con el escudo, luego de botarlo al piso, lo golpeaban con un escudo de fibra de vidrio, que sabían que le iba a cortar. Y efectivamente le cortó el brazo, le cortó la piel. Y yo pregunto, ¿acaso no es discriminatorio quitarle una bandera que para un grupo de personas tiene una significación especial? Por supuesto que sí. Y con todas las expresiones que han habido y a las mujeres puneñas, la forma como les han disparado, eso jamás podría pasar con una mujer de un nivel económico medio de Lima, jamás. Pero con una mujer andina sí, porque se merece poco. Y en ese contexto es que Castillo, y no es un tema de que uno sea castillista, sino acá tenemos que decir las cosas con objetividad. Desde el primer día que entró al gobierno, le declararon la guerra y dijeron que lo iban a vacar. Sí, está elegido, pero se le puede vacar. Así fue, abiertamente fue desde el primer día que se lo dijeron y lo cumplieron, porque no cesaron ni un día hasta arrinconarlo de tal forma, y también acompañado esta agresión de parte de estos grupos de poder a organizaciones que estaban cerca y que flaco favor le hicieron, como la propia organización que lo invitó y que lo llevó al gobierno, que se la cobró prácticamente de inmediato. Una persona sin una organización política, una persona que no tenía un bagaje político, pero la Constitución no te exige que seas un doctorado, que tengas un doctorado, que tengas una maestría en gestión pública. Es cualquier peruano que sea mayor de 18 años puede, y que no tenga ningún impedimento, obviamente, no esté inhabilitado por ningún delito, pueda ser presidente. No es mayor de 18 años, doctor, corríjame. No es mayor de 18 años, es más, 25, mayor de 25 años, perdón. Entonces, ese fue Castillo, y regresamos a la comisión, al informe de la Comisión Interamericana, y dijo, todo eso lo ha dicho. Acá hay un tema de discriminación, de raza, de clase, y también dijo este informe
que la gente, que el pueblo que se había trasladado había dado testimonio, porque no hicieron una interpretación los miembros de la comisión, transcribieron literalmente lo que se le había dicho, y es lo mismo, es como si es como si lo hubiera copiado de ese texto del informe. Lo dije en diferentes entrevistas. La gente decía que había llegado acá por agradecimiento, porque había habido alguien que con todos sus errores les había abierto los ojos de cómo tenían que defender su patria y sus recursos, y por ese agradecimiento vinieron. Y eso es lo que finalmente creo que es justo que se diga y que se ponga en relieve, porque son estas personas heridas, familiares de los fallecidos, las personas perseguidas, detenidas arbitrariamente, quienes han sido finalmente los verdaderos protagonistas, y los abogados que hemos ayudado en estas defensas hemos sido también de alguna forma actores a partir de nuestro compromiso social, y vamos a decirlo también político, porque acá muchos de los que hemos estado en la defensa, compañeros o hermanos comunicadores, no lo hemos hecho porque nos da pena una persona y yo estoy por ahí viendo quién, no sé, le da pena cómo está y lo voy a defender. No, acá ha habido convicción, y por esa convicción es que se ha defendido en la forma en la que muchos de ustedes saben. He preparado en el tiempo que he podido estas diapositivas que tienen mucho de lo que el doctor ha dicho, y me gustaría que lo tengan. Se lo he pasado incluso a la compañera Maribel para que lo pueda ella tener y se los pueda pasar. Es el seminario, el nombre, por favor, el siguiente. Siguiente. Procedimientos legales ante una agresión de la PNP hacia la prensa. Siguiente, por favor. Para mí era importante poner un contexto. El doctor lo ha desarrollado debidamente como abogado constitucionalista. Para mí era importante que cuando vayamos al tema penal entendamos que hay algo macro que obliga a la legislación penal a proteger algo. Y acá se menciona a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, habla de la libertad de pensamiento y de expresión. Estamos hablando de una cosa más amplia. Libertad de pensamiento y de expresión. Dice, la cual puede ser ejercida por todos los medios y no puede ser objeto de censura. La libertad de pensamiento y de expresión no puede ser censurada, sino de responsabilidades ulteriores, por supuesto, porque también tiene sus límites. Si tú imputas a alguien algo que no te consta, que no puedes probar, obviamente como prensa también eres pasible a una denuncia por difamación. ¿Sí? Entonces, sigamos por favor a la siguiente diapositiva. Acá continuamos desarrollando, dice, la persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende el derecho a la libertad, dice, libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. O sea, no solamente es el hecho de que ustedes puedan, digamos, proyectar una noticia, ¿no? Ustedes tienen el derecho de buscar la información, de ir a los lugares, de preguntar a la policía, de preguntar al ministerio, porque ustedes están ejerciendo prensa. Y dicen, sin consideración de fronteras, no hay fronteras para el ejercicio de este derecho, ya sea oralmente, por escrito o cualquier otro procedimiento de su elección. Siguiente, por favor. La Corte Interamericana también se ha ocupado, dicen, establecer la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad, ¿no? Dice, hay una relación evidente entre el despliegue de la expresión, lo que mencionó hace un momento el doctor, y el goce de la libertad. Se entrecruzan, van de la mano, ¿no? El ejercicio de la libertad, del derecho a la libertad, se cumple cuando se ejerce el derecho a la expresión. Los conceptos, dice, informan diversos instrumentos internacionales. El orden público democrático reclama. Ya estamos entrando a lo que es un sistema democrático. Pues la defensa de la libertad de expresión
a ella sirve en su ámbito de atribuciones. El siguiente, por favor. Esta es la parte que me gustaría que se vea. El concepto de orden público, dice. El concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garantice las mayores posibilidades de ¿qué? De circulación de la noticia, de la expresión de las ideas, de las opiniones. Quiere decir que estos son elementos de una sociedad democrática, y si estos elementos no están garantizados, estos derechos, la sociedad deja de ser democrática. Y así ustedes lo sostienen en diferentes momentos. Estamos en democracia, exigimos nuestros derechos, y eso está muy bien, que se mencione y retumbe la palabra democracia. Así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad. Las personas tienen derecho al acceso a la información. Cualquiera puede ir a cualquier ministerio o policía. Es una ley y te tienen que dar en el plazo, obviamente, de 7 a 15 días, dependiendo de qué información estás solicitando. La libertad de expresión se inserta entonces en el orden público, primario y radical de la democracia. Si no existe libertad de expresión, el orden público finalmente, ¿no?, refleja un sistema, un espacio antidemocrático, carente de democracia. Siguiente, por favor. Aquí estamos ya con la Constitución y estamos entrando al tema de la protección de la libertad de expresión y la legislación doméstica del Perú, en el sentido de que es la Constitución política. Es que acá cada país tiene su Constitución, y se dice que el Perú es, digamos, uno de los pocos países que tiene expreso el derecho a la libertad de expresión contenida en su Constitución. Imagínense, y aún así ha pasado todo lo que ha pasado, evidentemente es en momentos de dictadura, ¿no? Porque es expreso. La legislación vigente en el Perú se encuentra en relación con los otros estados del ministerio. La Constitución peruana incorpora expresamente la libertad de expresión e información como una de las garantías para el establecimiento de un Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Estado de Derecho, Estado democrático, el orden público, son palabras que ustedes, hermanos de la prensa, tienen que colocar en sus publicaciones para que se sienta que hay una recurrencia, un reconocimiento que aquí no existe en todo caso democracia, y que esta ausencia de democracia hace que no se respeten sus derechos a la libertad de expresión, de comunicación, de ideas, de información. La Constitución, y acá estaba lo que señaló el doctor, el artículo 2 del inciso 4, toda persona tiene derecho a la libertad de información, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra, oral, escrita o imagen. Siguiente, sin autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo responsabilidad de la ley. Porque dijimos que todo derecho tiene un límite y tú no puedes tampoco difamar. Y acá les vamos, que la Constitución misma dice que es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. La Constitución está hablando de que cortar, evitar, lacerar la libertad de expresión es un delito. Por tanto, a partir de acá tiene que estar contenido en la ley penal. Esta es una ley más amplia, más grande, y dice: los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Siguiente, por favor. El artículo 22, cuando hablábamos hace, no sé si fueron 2 meses, en el mes de febrero, José Luis, hubo una reunión donde los hermanos de la prensa alternativa, una reunión virtual, y nos invitaron a 2 abogadas, una abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos y a quien habla. Tuvieron la deferencia de invitarme por la atención, por la defensa que se hizo a favor de muchos hermanos que fueron arbitrariamente detenidos. Y allí hablábamos, ¿no?, de qué derechos uno puede argumentar si uno es impedido de ejercer su trabajo, porque el comunicador está haciendo un trabajo. Entonces también podemos hablar que hay un derecho al trabajo que se le está recortando. Y entonces vemos que el artículo 22 de la Constitución dice que el trabajo es un deber y es un derecho.
en base del bienestar social y un medio de realización de la persona en sus diferentes modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado. Uno, cuando argumenta, tiene que argumentar todo en el derecho penal. Cuando estás en una audiencia y quieres defender, en este caso, un hermano comunicador, se le ha recortado su derecho al trabajo, por ejemplo, o el ejercicio pleno de este. Hermano, por favor. Pero ahora ya vamos a entrar al Código Penal. Estamos en el título 4, delitos contra la libertad, violación de la libertad de reunión. Hace un momento también lo mencionaba el doctor. Ustedes, por ejemplo, ¿qué están haciendo el día de hoy? Se están reuniendo. ¿Para qué? Para formar acuerdos, establecer estrategias, adquirir conocimiento de manera colectiva. Y dice el artículo 166, perturbación de la reunión pacífica, el que con violencia, amenaza, impide, perturba una reunión pública lícita, es lícita, no es ilícita. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 90 días multa. Es un delito impedir la reunión que es lícita, la reunión que es pacífica, es un delito. Hay que tenerlo presente, artículo 166. Siguiente, por favor. El artículo 167 habla de la prohibición de reunión pública por abuso de funcionario público, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero acá se está mencionando cuando este funcionario abusa de su cargo, no autoriza. Por ejemplo, ¿quién autoriza las reuniones? El alcalde no quiere reunión. El alcalde no quiere reunión. Otros, ¿a quién se le pide? A los prefectos, a las prefecturas, ¿no? Quiero ser, y porque no le da la gana, simplemente no dice o no dice nada, no te contesta, ¿no? El que no garantiza, tiene que darte garantías para una reunión. Prohíbe, impide una reunión pública lícitamente, convocada será reprimido con pena privativa no menor de 2 y mayor de 4 años. Cuando los delitos dicen que son mayores a 4 años, y estamos hablando de que ese delito, si se le condena a la persona, esa persona puede tener prisión efectiva, por si acaso. Por eso cuando decimos 2 a 4, bueno, no va a ser efectiva, pero finalmente es un delito que le queda como un antecedente. Siguiente, por favor, hermano. La inhabilitación. Hace un momento vimos, si puedes adelantarlo o retrocederlo. Hablaba ahí de que este funcionario que no autoriza, que no garantiza o que prohíbe o impide la reunión pública, aparte de tener esta condena, va a ser inhabilitado, dice, conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 3. Y ahí diga el siguiente. ¿Qué cosa dice este artículo 36, 1, 2 y 3? Habla de la inhabilitación a la que una persona que es condenada por ese delito que hemos mencionado, acá, aparte de eso, va a ser inhabilitado cuando se cumple la función, por ejemplo, que utilizó para negarte, ¿no? Sin ninguna justificación, digamos. Ahí está. Es pasible de que se le prive del ejercicio de la función. Incapacitado para obtener un mandato, cargo o empleo, dice. Suspensión de los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? La posibilidad de ser elegido, de elegir, dice, ser elegido, pero principalmente es de no poder participar en una elección popular. Siguiente, por favor. 169, violación de la libertad de expresión. Ahí estamos entrando al tema. El funcionario, y acá yo pongo policía para que nos ubiquemos mejor, que abusando de su cargo suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide la circulación o difusión, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 6 años. Si ustedes en este momento están grabando en vivo, como lo hacen ahora, están en la noticia, en el lugar de los hechos, y están filmando, y viene un policía y te arrancha, te rompe, claro, aparte de esos, aparte que pueden ser lesiones porque te puede haber lastimado, está dañando tu propiedad, ¿no es cierto? Pero aparte de eso también puede incurrir en este delito. ¿Y cuánto es? El menor de 3, no puede ser menor de 3 ni mayor de 6 años, e inhabilitado en el punto 1 y en el punto 2 de lo que dijimos. Puede dejar el cargo y puede ya no ostentar algún cargo de funcionario, ¿no? Puede ser inhabilitado en esos 2 puntos. Siguiente, por favor. La violación, dice, de la libertad personal, capítulo 1. La coacción. ¿Qué pasa
Dice, vamos a leer, el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. La ley no te prohíbe a ti filmar cuando están golpeando a alguien, así como lo estaba filmando José Luis en el video que hemos visto. La ley no impide que un hombre de prensa, un comunicador, filme esos hechos. Al contrario, está bien porque es una prueba y uno tiene derecho, es un deber más bien incluso registrar y entregar esas pruebas. Así dice la norma, pero en estos meses es cosa que grave. Entonces, ¿acaso eso no es, cómo llamamos ese delito cuando te quitan y te dicen que no? Te están coaccionando, te están restringiendo el ejercicio pleno de tu libertad para difundir una noticia que tú consideras que es importante. Siguiente, por favor. Delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, abuso de autoridad. Entonces acá llegamos a que, vamos a leer el 376, el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Entonces, por ejemplo, el hecho que un policía, sin ninguna causa, sin ninguna justificación, venga porque te ve que tú puedes filmar algo que no le gusta y te detiene por eso y te dice, está a intervenir usted, lo llevamos a la comisaría para que declare. ¿Eso es un abuso de autoridad? Por supuesto, porque una persona solamente puede ser detenida, ¿cuándo? ¿Quién se acuerda? Por mandato judicial y cuando está en flagrancia. ¿De qué? De un delito. ¿Cuáles son los delitos que comúnmente se cometen, digamos, o que se asocia a una manifestación? El delito de disturbios. Y el delito de disturbios tiene dos verbos rectores, así se llama el derecho penal. El verbo rector primero es cuando lesiona o intenta, incluso la tentativa de lesionar a alguien. Le tira la piedra, se agacha, no le cae, ya puede ser considerado un delito, tentativa. Pero básicamente, ¿qué cosa pasa, digamos, en las manifestaciones y de que se acusa a la gente de que lesionó a alguien? O lesionó, dijimos que habían dos verbos rectores. Uno es lesionar o intentar hacerlo. Y lo segundo es dañar la propiedad pública o privada. Si usted no ha hecho eso, si usted no ha golpeado a nadie, no ha intentado golpear a la gente porque se le ocurre, porque no le cae el policía y pum, viene y lo golpea. Si usted no ha hecho eso, no está incurriendo en ningún delito y por tanto esa detención sería arbitraria y constituiría un abuso de autoridad. Siguiente, por favor. Y aquí era importante para mí que ustedes entiendan o entendamos o nos introduzcamos un poco más en lo que es la detención arbitraria. Entonces dice acá que la detención arbitraria es definida como aquella que se efectúa por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley. Si yo, policía, te detengo sin que la ley me permita, porque ni estamos en flagrancia, ni tengo una orden judicial para hacerlo, no se están cumpliendo con los procedimientos prescritos en la ley. Por tanto, esa detención es arbitraria. Dice, o la que se produce conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridad. Por su parte, la Comisión Interamericana sostiene que en el contexto de la libertad personal, el calificativo de arbitrario es sinónimo de irregular, abusivo y contrario a derecho. Eso creo que es importante. Para mí, hermanos comunicadores, el conocimiento nos fortalece y nos empodera, porque nos hace ir con seguridad. Y cuando yo voy con seguridad, tengan la seguridad que la autoridad va a cometer alguna, porque va a saber que usted en ese momento se va a defender, porque usted la sabe lo que él está haciendo.
y hasta le puede mencionar artículo tal. Tú no me puedes detener porque el artículo tal dice que solamente me puedes detener por esto. Dígame cuál es, dígame porque lo voy a denunciar en inspectoría, lo voy a denunciar penalmente. Esa es la forma. No estamos para pedir por favor, el derecho no se pide por favor. El siguiente, por favor. Y este es un tema que a mí me parece, creo que ya estamos con solamente 2 diapositivas, si no es que esta es la última. La legítima defensa. En la reunión que tuvimos aquella vez, hace 3 meses, en febrero, alguien de la prensa alternativa preguntó, y me pareció una pregunta muy interesante, si frente a la policía existe legítima defensa. Un policía te está deteniendo arbitrariamente, no te da una sentencia, un mandato de detención. Tampoco te dice cuál es el delito que supuestamente tú has cometido. Tú sabes que no has hecho nada, es más, tú has registrado todo lo que pasaba. Entonces, dice acá que la legítima defensa es una causa de justificación. ¿Qué haces tú en legítima defensa? ¿A qué la asocias? A que te defiendes, ¿no es cierto? Pero no es una defensa legal, es una defensa física. Y cuando una persona te agrede, tú tienes el derecho de defenderte también físicamente. No hay restricción, en ninguna parte ponen que la legítima defensa no se cumple con un efectivo policial. Eso no existe. Pero obviamente la policía tiene la facultad de ejercer el poder coercitivo, de obligarte a hacer cosas, pero dentro de un marco de la ley. Si se sale del marco de la ley, ya es lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? Ya no obedece a los preceptos legales. Entonces, dice acá, la legítima defensa es una causa de justificación. La causa de justificación es un elemento que hace que la persona no sea pasible de sanción por haber hecho algo. Por ejemplo, la persona que termina lesionando al policía porque el policía te ataca y tú lo agredes también, y finalmente, si tú demuestras que lo has hecho en legítima defensa, al contrario, más bien has sido atacado por un policía y ese policía debe ser sancionado por abuso de autoridad, por lesiones, depende de qué es lo que te hizo, y más, no se va a considerar lo que tú le hiciste. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho en legítima defensa. A toda la persona, dice que le asiste a toda aquella persona que encuentre frente a una agresión ilegítima. El policía que tiene el poder coercitivo ilegítimamente te atacó, actual inminente, y que lo faculta a lesionar bienes jurídicos en resguardo propio en favor. Uno, ¿qué pasa si un policía te ha encerrado en un carro, te están golpeando, ¿no? Te están ahorcando, te han amarrado dentro del bus? Eso es lo que ha pasado en el bus policial y la gente está magullada, y tú tienes derecho a romper la ventana si puedes hacerlo y de escaparte, porque es por legítima defensa, porque la persona te atacó y tú estás, obviamente, ya estamos hasta en una situación hasta de secuestro, podríamos decir. Siguiente, por favor, creo que hay algo más. Este es el siguiente, ¿no? Dice: en cuanto al primero, del reconocimiento del derecho a defenderse, surge el impedimento para que la ley exija que una persona escape. El ejercicio de la legítima defensa no te exige que tú hayas ejercido primero o hayas intentado escapar, o sea, evitar la agresión. La legítima defensa no te exige eso. Tú puedes en legítima defensa agredir a la persona que te está atacando, porque te atacó primero. Y la ley no te exige que tú primero intentes huir. Ah, no, lo atacó al policía, pero usted pudo huir. Entonces, no, está mal. No hay acá causa de justificación. Usted es culpable de lesiones al policía. La ley no te exige que tú intentes huir. Puedes ejercer tu derecho legítimo a defenderte. Siguiente, por favor, creo que hasta ahí es.
Sí, hermanos, mencionaba casi al inicio el conocimiento en algunas herramientas legales va a permitir el empoderamiento de ustedes, de nosotros, de todos. Los mismos abogados somos pasibles también de poder ser denunciados, detenidos, como entiendo que ha habido con alguna persona, pero quiero decirles algo a partir de mi experiencia. Lo que me ha permitido, digamos, estar un poco, digamos, un paso adelante de la policía en todas estas intervenciones ha sido ese convencimiento de que lo que se estaba haciendo era una injusticia y de que teníamos la verdad en la mano, que teníamos la razón y que no íbamos a dudar en ir hasta el último. Cuando un policía, un funcionario, siente esa convicción, esa certeza de que tú vas a ir hasta el último, lo piensa 2 y hasta 3 veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fue la segunda ponencia sobre libertad de expresión en tiempo de dictadura. Yané Maguiña Rivera, el abogado que ha expuesto interesante su ponencia. Seminario con la participación del doctor Eduardo Benavides Farra. Bueno, doctor Eduardo Benavides, en uso de la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias por la tercera ponencia de la noche. Me ha tocado ver, se puede decir, el punto técnico. Primero, Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Fue elaborado en el año 2012 mediante la RD 030 de 2013 DIRGEN EMG del 15 de enero de 2013 y contiene más de 600 páginas. Asimismo, también existe dentro de lo que es la Policía Nacional el reglamento del decreto legislativo 267, ley de la Policía Nacional del Perú, normas legales, está publicado en el Diario Peruano con fecha 15 de octubre de 2017. Y asimismo existe la ley 27.934. Entonces, en síntesis, si bien es cierto que este es el manual de la Policía Nacional del Perú, pero ya el presidente del gremio de periodistas ha exhibido que nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú no cumple ni la ley ni sus reglamentos. Entonces, el detalle es, ¿qué hacen los periodistas? ¿Qué hace la ciudadanía ante esta arbitrariedad, abuso de poder de las fuerzas policiales? Por ejemplo, lo que hacemos los abogados, penalistas, constitucionalistas, y acá justamente me comprometo, ¿no?, con 2 eminentes abogados, de realizar habeas corpus. ¿Para qué sirve el habeas corpus? El habeas corpus, de acuerdo a la ley 31.307, sirve para que el juez, ante un pedido de un habeas corpus, aunque la ley 31.307 dice que cualquier ciudadano puede realizar un habeas corpus, pero el detalle es, como la Policía Nacional generalmente, y data, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, ¿no?, recordaremos desde el 7 de diciembre de 2022 hasta la fecha, cuántas detenciones arbitrarias de claro abuso de poder no solamente ha sucedido acá en Lima. Ojo, en Lima estamos hablando de la comisaría de Petuás, de Cotabamba, de Alfonso Ugarte y cualquier comisaría de Lima, sino también en las comisarías de las más de 25 regiones, distritos y provincias. Ahí la estrategia legal es colocar un habeas corpus. Yo sugeriría que nosotros, los abogados, tenemos esa potestad y ahora hay que aprovechar las herramientas de ellos mismos, ya que nos han colocado
en el mundo virtual. Entonces, mi experiencia y la de mis colegas, inmediatamente que yo tomo el conocimiento de un detenido y qué se necesita, le voy a dar los insumos. ¿Qué necesitaríamos los abogados para colocar un habeas corpus? Número 1, el nombre del detenido, nombre completo y DNI. Por eso que es bueno, ¿no?, que todos nosotros, tanto ustedes como periodistas, que vamos a cubrir estas movilizaciones que ya están empezando a nivel nacional de las provincias, regiones, departamentos, estamos ejerciendo, como lo han expuesto mis colegas, nuestros derechos constitucionales. Esto es la libertad de expresión, la libertad de expresar tus ideas, la libertad de reunión. Muchos ciudadanos ya nos estamos reuniendo en las plazas, en locales, y nos estamos movilizando. Si bien es cierto que va a haber una movilización central el 19, pero ya a nivel de las provincias, regiones, nos venimos movilizando y estamos ejerciendo nuestros derechos de acuerdo a la Carta de 1993. No es constitución. Claro, ya hablo desde el punto de vista constitucional. ¿Y por qué carta? ¿Por qué carta y no constitución? Es una carta porque existe la ley, anoten, la 27.600. ¿Y qué dice esta ley? Que fue promulgada el 16 de diciembre de 2001. Acuérdense, cae la dictadura de este japonés, luego él sí dio un golpe de Estado. Vamos a hacer una comparación analógica. Quien dio el golpe de Estado fue este japonés el 5 de abril de 92. Cerró el Colegio de Abogados de Lima y lastimosamente ningunearon al exdecano Raúl Ferrero Costa, gran constitucionalista. Cerraron ese día, el 5 de abril de 92, el Congreso, y yo pienso que hay que remitirnos en los hechos históricos para que el pueblo peruano, yo tengo ese presentimiento y he conversado con muchos dirigentes, estamos luchando por la ansiada libertad. Hoy día, el pueblo peruano a nivel nacional es la lucha por la ansiada libertad. Ya lo han dicho mis colegas, no estamos en democracia. Por eso que ahorita nosotros como abogados vamos a hacer la guerra legal. ¿Y qué es la guerra legal? Estar operativos para los habeas corpus de las movilizaciones. Ya que muchos de nosotros tenemos grandes estudios de abogados, vamos a estar operativos para realizar inmediatamente los habeas corpus virtuales, y si es posible, ir presencialmente donde el juez, para que el juez se movilice, porque así lo dice la ley. Hay que utilizar este instrumento del derecho. ¿Por qué siempre esperamos que los que ahora están en el poder utilicen el derecho contra todos nosotros? Sean periodistas, sean ciudadanos, hasta contra los abogados mismos. Ellos utilizan esa herramienta que es el derecho. Entonces, esa herramienta que es el derecho hay que utilizarla ahora a nuestro favor. Por eso, el insumo, ¿no?, yo les sugeriría a todos los periodistas que se organicen, ¿no?, a través de su gremio, para que ya tener los nombres, apellidos de todos ustedes, cosa que, supongamos, vamos a colocar una hipótesis, si detienen a un periodista del gremio, entonces, ¿no?, inmediatamente a los abogados que estamos coordinando estas acciones me hacen llegar, número 1, ¿dónde lo han detenido? ¿A dónde se lo están llevando? A la comisaría de Petituas o de Cochabamba. Entonces yo ya tengo el dato. Con ese insumo, en el habeas corpus, le informa al juez que el periodista X está detenido ilegalmente, arbitrariamente secuestrado. Ojo, esto es una clave, así como lo he puesto acá mis colegas. ¿Secuestro? ¿Y por qué secuestro? No, esa es una estrategia. ¿Por qué secuestro? Porque el tipo penal dice que es 30 años. Ese es un insumo para irnos contra el comisario. Porque, ojo, los habeas corpus no solamente se coloca, bueno, lo voy a decir en técnica, yo generalmente lo coloco primero contra la comisaría, contra los policías, contra, en este caso, sería, vamos a hablar de supuestos, contra Lino Boluarte, contra el Ministerio del Interior. Esto es una jerarquía, desde el inferior, el Policía Nacional, el comisario, el Ministerio del Interior, y la presidenta, Lino Boluarte. Esa es la estrategia generalmente que yo realizo para hacer habeas corpus. Pero necesito, número 1, ¿dónde está el periodista o el ciudadano? ¿A dónde se lo han llevado? Por eso que es importante coordinar. Y justamente
cuando hagan, ¿no?, una toma, sea, ¿no?, de la vista de la movilización, no solamente un periodista, yo recomendaría 2 o 3, como justamente, ¿no?, acá lo explicó William en la estrategia. 2 o 3 y si es posible más. ¿Por qué? Porque si la policía está cogiendo a un periodista, no sé los otros, inmediatamente están filmando, están tomando fotos, identificando a los policías para luego hacer la denuncia, que ya lo hizo acá mi colega, de abuso de autoridad, coacción y también secuestro. Y eso es lo que tiene miedo, de acuerdo a mi experiencia. ¿A quién le gustaría que le caigan 30 años por secuestro? Ahí lo van a inhabilitar inmediatamente a la policía, al comisario y a todos los intervenidos, que abusan del derecho, y ahí está justamente la prueba, que es la filmación, la toma, el vídeo. Por eso que la clave para hacer unos cuerpos, ¿dónde se han llevado al ciudadano al periodista? La comisaría. Identificar al periodista, no me haya pedido. Y así, el juez, ordenado por esta ley de 337, inmediatamente tiene que ir a la comisaría. Si está en el supuesto de Totabambas, tiene que dirigirse a Totabambas, llamar, ¿no?, porque llama, comisario, acá está detenido el periodista X. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el delito que ha cometido? Bueno, todavía. Bueno, ¿sabes qué, señor? Como no ha colocado el delito, libérelo. Y el policía tiene que cumplir la ley y lo libera. O en el peor de los casos, como estamos en dictadura, ¿no?, y ya es una guerra legal, hablando a nivel constitucional penal, entonces no solamente nosotros, como defensa legal jurídica, vamos a hacer un simple habeas corpus, no, vamos a contraatacar con una denuncia a nivel fiscal, abuso de autoridad, detención arbitraria y delito de secuestro. Luego, administrativamente nos vamos a ir a inspectoría y colocar abuso de autoridad, o sea, eso se llama, en el argot jurídico, vamos a empapelarlo. ¿Por qué ha detenido? Eso es lo que se tiene que hacer. Porque, ojo, si estamos en dictadura, entonces también tendremos que entrar en una guerra jurídica legal. Eso es con respecto a los habeas corpus y las detenciones. Viendo ya nuestra realidad jurídica legal, claro, yo coincido que no solamente en nuestro país, sino que a nivel de toda Sudamérica están los famosos copes blancos, ya que he coincidido con mis colegas, en la cual ahora ya son como antes, ¿no?, que te sacaban los tanques, el ejército. No, ahora son más elegantes, es más sofisticado. ¿A quiénes se utiliza? A los fiscales y a los jueces para realizar denuncias calumniosas. Y ahí tenemos el claro ejemplo que le ha pasado a nuestro hermano, ¿no?, Pedro Castillo Terrones. Más claro, ni el agua. Pero lo que yo sostengo, porque como abogado, ¿cuál es nuestra herramienta jurídica legal, ¿no?, para tumbarnos esta carta del 93? Como ya les he fundamentado, ¿no?, es la ley 27.600, publicada por el Congreso el 16 de diciembre de 2001, en la cual retira la rúbrica de este japonés Kenya Fukimori Fukimori. Y en ese momento, de 2001, se convierte en una carta, ya no es constitución. La constitución es la de 1979, que ahí sí está rubricado por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Pero actualmente estamos siendo gobernados por una carta, de acuerdo a la ley 17.600. Mucho irán. Pero ya está derogada, un momentito. Miren, y la institución de uno de los colegios de abogados, porque acá en la Nacional tenemos 29 colegios de abogados, el Colegio de Abogados del Cusco presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 27.600. Pero, felizmente, el Tribunal Constitucional declaró infundada esta acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué significa? Que la ley 27.600 sigue vigente. Pero sin embargo, este golpe dado por el Congreso de la República, en concordancia con Dino Boluarte, lastimosamente ha tomado el poder. Y como ya le explicó mi colega, están tomando una a una las instituciones. Por eso que, dentro de la doctrina de ciencias penales, a esto se le denomina, dentro de la dogmática penal, criminalidad organizada.
en la cual están utilizando la herramienta del derecho para, lastimosamente, a nuestra amada república democrática, constitucional, garantista de derecho, llevarla a una ocupación extranjera. ¿Y cuál es la prueba? El ingreso de las tropas norteamericanas, aprobadas y dadas por una ley en el Congreso. Así como estas tropas norteamericanas, ¿por qué no vienen las tropas rusas, por las tropas japonesas? Para actuar democráticamente. Pero no, exclusivamente este Congreso facilita el ingreso a las tropas norteamericanas. Y por ahí, todavía tenemos información que, como ha caído, ¿no?, en el extranjero, la gran empresa de laboratorios, justamente por el ejército ruso, ahora los laboratorios, ¿dónde lo van a elaborar? En nuestro Perú. Imagínense, de genética, ojo. Y yo tengo la hipótesis, ¿no?, que ese es el porqué que han ingresado las tropas norteamericanas. Porque han venido y directamente se han ido a varios departamentos estratégicos. Entonces, como les vengo diciendo, no estamos, ya casi coincido con los ponentes, no estamos en democracia, estamos en una dictadura. Entonces, la herramienta es el derecho. Por eso que yo sí considero que estamos en una guerra legal, jurídica. Y actualmente, felizmente, como ya lo puso acá la doctora, ha ilustrado desde el punto de vista del control convencional, son las herramientas, ¿no? Porque hasta ahora seguimos adscritos, de acuerdo al artículo 55, a las cartas internacionales, tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense el caso de la Cantón de los Altos, que supuestamente un colega inició un habeas corpus y declararon un precedente. Se fue a la sala, le confirmaron. ¿Por qué? Porque ya había tomado el control este japonés. Pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí decretaron que los pobres estudiantes, ¿no?, ordenaron que se investigue el caso. Se investigó el caso y, oh sorpresa, lastimosamente, estos estudiantes, al margen de sus ideologías, porque, ojo, de acuerdo a estas cartas internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hay delito por opinar. Y acá en la doctrina penal no hay delito de autor, solamente por respeto al hecho. Por eso las ideas no se penalizan. Y más, estas dictaduras, ¿a qué tienen miedo? A las ideas. Porque las ideas es aquellas que ensalzan, sobre todo todos nosotros, por la libertad. Por eso que todos nosotros acá estamos por esta ansiada lucha por la libertad. La lucha por la ansiada libertad. Y yo pienso que es la bandera. Porque si bien es cierto, al margen, ¿no?, de todos nosotros tenemos diversas ideologías, pensamientos, lo que nos une, ¿cuál es lo que nos une? Esta bandera. La primera bandera, ir contra esta señora, Dina Boluarte, su ministro, Otárola, que lastimosamente, ¿cuántos fallecidos hay? ¿Cuántos hermanos peruanos que hemos podido ser? Yo, o ustedes, o los hermanos, o cualquiera de nosotros, o nuestros hijos, o nuestros parientes. Más de 60 ciudadanos asesinados. ¿Y acaso ha salido como presidente francés Macron? ¿Cómo solo muerto? Este presidente francés, al margen de sus pensamientos, sus errores, ha pedido disculpas. ¿Y ahorita dónde está ese policía asesino? Tras las rejas. Oiga, ¿y acá? Más de 60 muertos. ¿Y esta señora acaso ha pedido disculpas? No, señores. Si no, nomás no me sale subliminal que van a haber más muertos. Imagínense. Entonces, esta lucha de patriotas, estamos aquí reunidos, patriotas que nos están viendo a nivel internacional, nacional, de todas las regiones, provincias, distritos, esta marcha que se va a llevar a cabo, y yo sostengo que todas las marchas que han habido del 7 de diciembre de 2022 hasta la fecha han sido pacíficas. ¿Pero qué ha pasado? Ahí está nuevamente, todos nosotros tenemos que organizarnos. Hay infiltración. Ese es el problema. La infiltración que se produce a través de las marchas y las movilizaciones. Acá en Lima lo hemos tenido. Acuérdense en el año 2016-18, cuando hemos luchado acá contra estos expresidentes. La Policía Nacional del Perú, a través del grupo Terna, se infiltra. Ellos son los que lastimosamente aquí replicaron lo que el año 2000 se llevó a cabo a la altura de Plaza Martín,
en la cual perecieron 3 vigilantes. Y en el año 2018 estallaron un auto. Por eso que no nos sorprendan lo que va a venir si el 19 el Perú unido van a venir los hermanos del sur, del oriente. Y yo sostengo que, más bien, esta diáloga tendría que estar agradecida, porque justamente estamos haciendo un movimiento económico. Los ciudadanos están movilizando a través de la carretera, hay movimiento de choferes, se necesitan más alimentos, entonces estamos activando la economía. Pero sin embargo, ya, como muchos de los ponentes han ilustrado, casualidad de la vida, si nos ponemos a pensar, nuevamente han empezado a terruquear. Y qué casualidad, ¿no? Que esta señora siempre sale, ahí sí, ¿no? Cuando ustedes escuchan el audio, nítido, el audio, la audición, ¿no? Raro, ¿no? Nítido. En la cual esta señora dice, ¿no? Que ella, claro, aparentemente no una eminente terrorista, esta señora señala, ¿no? Que ella está organizando. Oye, ya pues. Por eso que para mí, tengo una hipótesis entre el fujimorismo y este grupo, ¿no? Armado. Siempre cada 5 o 10, cuando hay elecciones, sale este grupo y hay fallecidos. Sale este grupo y ese grupo procesamiento. Y ese caldo de cultivo, esa información, ese vídeo, lo utilizan los medios de comunicación para mentir y seguir mintiendo. A nivel de la Alemania nazi. Nuevamente volvemos a esos tiempos tiránicos de la Alemania nazi. Miente, claro que. Pero nosotros ya no sabemos todos esos cuentos de memoria y por eso que en esta lucha democrática el pueblo solamente quiere pronunciarse y movilizarse. Acá ya lo dijo la doctora, ya lo dijo el ponente. Hay libertad de pensamiento, de ideas, de expresión y por ende de movilización. Oiga, ¿quiénes han construido las plazas públicas? ¿Quiénes han construido los caminos, la vereda? ¿Acaso Dina Boluarte? ¿Acaso el general de la Policía Nacional? No, todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, si nosotros queremos el día 19 movilizarnos pacíficamente, caminar por las calles, ¿qué problema? Pero sin embargo, ya han comenzado estos grupos de poder a terruquear. Supuestamente no tienen la lógica que todos los que van a salir a marchar son terroristas. Por favor, el que es terrorista, ¿no? De acuerdo al Código Penal, de acuerdo a la ley, ¿quién es? Este señor, Ayman Guzmán, que fue sentenciado. Se le dio el debido proceso, le dio una perspectiva, estuvo en el Código Penal, en la sala, le confirmaron. Él sí es terrorista. Porque lastimosamente no desvirtuó a través del debido proceso la duda racional. Por lo tanto, este señor terrorista está en el penal por ese delito. Pero la prensa, lastimosamente, nos quiere lavar el cerebro, ¿no? Y está con el concepto de terruquear. ¿Por qué? Metiéndole miedo a la población para que no salga a manifestar sus ideas y sus pensamientos. Que todo ciudadano libre y consciente tiene que salir a marchar porque queremos la libertad. Queremos que nuestro país se convierta en una potencia mundial. Queremos que nuestro país se industrialice. Miren, con esta carta del 93 han pasado más de 20 años y díganme ustedes, ¿acaso hay ni siquiera la industria del alfiler? No existe la industria del alfiler. Por eso que lo que sostenemos, claro, y acá ya vamos a entrar a un debate, ¿no? Constitucional, político, económico. Por ejemplo, esta prensa y este grupo de poder sostiene que estamos en la mejor economía del mundo. Vamos a entrar a la matemática. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 1.025 soles. Lo que yo puedo decir como abogado, ya vamos a entrar al punto de vista laboral económico. Oiga, legalizadamente, ¿no? Desde el punto de vista legal, por ley, por eso nos están explotando. Hay una ley de explotación laboral. 1.025 soles. Un ejemplo, ya, yo me pongo como ejemplo, como paradigma. A ver, un menú que te cueste 15 soles. Bueno, un buen menú, estamos hablando de un buen menú, 15 soles. Almuerzo, cena, desayuno. 15 por 3, 45. 45 por 3 días, 1.395 soles. Ojo, mira, 1.395 soles. Lo que yo consumo para rendir, para producir,
¿no? De las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del estudio, yo necesito 1.395 soles solamente para comer. ¿Y cuánto es lo mínimo? Eso lo mínimo es 1.025 soles. Oiga, y yo vivo en el aire. El alquiler de una casa, 1.000, 2.000 soles. Yo tengo 2 celulares. ¿Quién me paga el celular? ¿El Estado? Por favor. ¿Y mi hijo? ¿Y mis 2 hijos qué comen? Agua, aire, no puedes. Multiplíquelo. Vamos a multiplicar 1.395 por 3. ¿Y mi mujer? 1.395 por 4. Oye, el agua, la luz, el teléfono, los arbitrios. Ya pues señores, nos están tomando el pelo. Hay una explotación laboral y lo he demostrado matemáticamente. Porque lastimosamente todas las economías que salen en los canales de televisión, Huila, Canal 2, 4, 5, 6, ¿quién nos dice? Que estamos en el mejor del mundo. Lastimosamente hay que pisar tierra, hay que vivir en la realidad y hemos desenmascarado que seguimos en una dictadura económica, política, social. Y le he demostrado que estamos, a través del Congreso, estos 130 congresistas, ¿no? Deberían sacar una ley en la cual el sueldo mínimo se eleve a 3.000 o 5.000 soles, mínimo. Ya que dice que somos el mejor país, que somos una potencia mundial, que el sol está revalorado. Ya pues señores, saquen la ley en la cual el sueldo mínimo sea de 4.500 a 5.000 soles. Pero no lo van a hacer. Por eso que en este país ya llegó el momento de decir las cosas como son. Ya nos hemos cansado de tanta mentira. Por eso que todos nosotros, y yo también voy a estar incluido, vamos a luchar por la ansiada libertad. Muchas gracias. Bueno, terminó el tercer ponente en este seminario Libertad de Expresión en tiempo de dictadura. Bueno, viene el rol de preguntas para los ponentes, de los colegas que han llegado aquí a este lugar. De esta manera, en la ciudad de Lima, bueno, importante para saber los derechos. Vamos a pasar a las preguntas, ¿te parece? Antes vamos a otorgarle de parte de los organizadores, todos los organizadores, un reconocimiento a cada ponente. Importante estas ponencias para estar preparado para lo que se viene más adelante el día 19 de julio, para ver pues que la policía no puede actuar arbitrariamente. Se pueden producir secuestros, se pueden producir abusos, arbitrariedades, detenciones ilegales, exploración. Ya ha sido claro. Quiero decirles a todos los colegas, ese es a nombre de la prensa alternativa, participativa y democrática de Lima Metropolitana y de todo el Perú. Bueno, van a entregar unos presentes de la prensa alternativa democrática, van a entregar unos presentes a uno de los ponentes que ha hecho uso de la palabra. Bueno, 3 ponencias importantísimas. Para el doctor Martín Salas Segarra, ex fiscal supremo. Muchísimas gracias, Dios bendiga, seguimos en la lucha. Bueno, le entregan en estos momentos al ex fiscal supremo Salas Segarra una entrega. Jessica, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a todos nuestros compatriotas luchadores de este flanco tan importante que tiene la defensa de la democracia del país, que son ustedes, prensa participativa y democrática. Si ustedes no estuvieran presentes el día de hoy en esta lucha, tengan por seguro que los abusos fuesen más grandes y no pudiéramos los presentes incluso sacar nuestra voz a través de ustedes, porque a nosotros no nos van a recibir en los medios convencionales. Un fuerte abrazo, muy agradecido, y sigamos luchando por la democracia de nuestra patria. Gracias. Bueno, ha sido claro el doctor Salas Segarra en su manifestación de que la prensa alternativa es la única ventana para que el pueblo tenga presencia y haga respetar su voz frente a esta dictadura mediática que se ha instalado el día 7 de diciembre de 2022. Bueno, este reconocimiento es para la doctora Marín, que personalmente cuando hemos estado transmitiendo las manifestaciones en la Plaza Manco Cápac,
hemos visto que la doctora ha estado detrás de cada caso, afuera de las comisarías, durante las detenciones arbitrarias de los manifestantes, y bueno, le hemos podido ver cómo se dice, se la ha sudado, ¿no? Inclusive muchas veces la veíamos sin almorzar, pero aún así ahí seguía, ¿no? Entonces este es un ejemplo no solamente de la convicción que uno tiene como profesión, ¿no? Porque su profesión de la abogada es defender los derechos, defender a las personas, que no se vulneren estos derechos. Entonces tenemos acá presente a una mujer que es madre, que es trabajadora, que participa en política, participa como trabajadora de su profesión. Es así que creo personalmente muy merecido el reconocimiento que le vamos a otorgar, y que nos haya podido el día de hoy ilustrar acerca de los derechos, las leyes que nos amparan a nosotros como equipo de prensa, para que nosotros en las manifestaciones que estemos transmitidos, porque nuestra razón de ser, ¿no?, como comunicadores sociales, es siempre estar ligados a los intereses de la comunidad, y es por ello que no vamos a dejar de transmitir durante las manifestaciones. Nada nos va a parar, nada nos va a callar. Muchas gracias por ilustrarnos acerca de estos temas legales que necesitamos saber. Doctora Marín. Bueno, el reconocimiento a la doctora Marín, bueno, por su arduo trabajo en defensa de los derechos ciudadanos. Sobremanera a todos los presentes. La verdad que ninguno, permítame, perdón, no le quiero dar la espalda al doctor ni a la doctora, mil disculpas. Agradecer a todos los presentes, porque creo que con todos y cada uno de ustedes nos hemos encontrado, nos hemos conocido, hemos llorado afuera de la comisaría, en la Plaza Mancocapa, en la Plaza San Martín, cuando veíamos tanto abuso, cuando faltaban manos para apoyar a los hermanos, cuando faltaba comida, alimentación. Y siempre dije, hay algo que quiero señalar a los colegas también, que la defensa empieza por salvaguardar la integridad física de nuestros defendidos, y parte de la integridad física también era su alimentación. Fue doloroso ver algunos hermanos que estaban un día y medio detenidos, y cuando podía acercarme yo, no habían probado alimento, no habían probado agua. Asistimos con esa compra para que puedan tomar y puedan soportar toda la tensión que estaba sobre ellos, no saber qué podía pasar, no saber si se podían quedar en prisión cuánto tiempo. Y luego de eso es que empezamos a decir que tienen que traer comida, tienen que traer agua, y es así como poco a poco se gestaron los grupos de alimentación, los grupos de gente que hacía colecta para traer una cobija, para traer agua por botellas, tantas cosas hermosas que se ha visto en este proceso de unidad, ¿no? Donde lo mejor, siempre las cosas malas tienen algo bueno, y lo bueno es que hemos roto fronteras con los hermanos de las regiones, y que nos conocemos con este quinto poder o cuarto poder, como es la prensa, y ahora somos, creo yo, estamos un paso adelante, no somos los mismos de diciembre y de enero. Quiero aprovechar este momento de alegría. Para mí, me siento muy honrada por ustedes, y darles una buena noticia. La mayoría de los casos que se están defendiendo y que están en investigación a nivel de fiscalía, ya han estado a nivel de fiscalía, se han archivado, y ahora son los antes denunciados quienes son los agraviados en estas investigaciones. Y esto es así. Hay algo que dijo el colega, acá lo que quieren es cansarnos, lo que quieren es asustarnos, no solo a los manifestantes, sino también esta prensa alternativa, participativa y democrática. Y no nos cansemos, no nos asustemos, no retrocedamos, porque son ustedes, hermanos, como este video tan conmovedor, que cuando yo vi el video, cuando José Luis rompió el cerco y la policía corrió y llegó hasta esa persona que estaba boca arriba, ensangrentada, la verdad que yo lo vi en mi dormitorio y no pude evitar que me caigan lágrimas. Entonces, ustedes han defendido la vida, y cada uno de nosotros también
abogados, personas que están movilizándose, que llegue este mensaje. Cada uno de ustedes conviértanse en un reportero, asistentes de estos comunicadores. Solamente así, ante la evidencia, utilicemos la tecnología, podemos demostrar. Ahí está el caso de Ayrton Pérez, a quien le imputaron que tenía una piedra que estabas usando delante de una turba de 30 personas, y todo eso era mentira, y supuestamente después había lesionado a un policía. Ayrton Pérez estaba filmando, y la policía, cuando le quita el celular, borra el video, pero se pudo recuperar. Entonces, gracias a ese video podemos demostrar cómo cometen actos delictivos. Acá no solamente ha habido negligencia, ha habido dolo para imputar, y han habido directivas desde muy arriba. Muchísimas gracias nuevamente, hermanos, por este presente que me honra mucho. Muchas gracias. Bueno, es clara la doctora Marín en manifestar su posición de que aquí en el Perú pues no se ha respetado la ley ni las normas. José Luis Manrique Pizango, se le va a hacer entrega de su... Bueno, pase a José Luis. Bueno, ahora... bueno, también le vamos a hacer entrega, muchas gracias para los ponentes. Vamos a hacer entrega de reconocimiento también al doctor Eduardo Benavides Parra, ¿no? Que gustosamente hemos visto, no solamente le he visto a él y a la doctora durante las marchas, bueno, no solamente en el Parque Manucapa, de hecho en todas las manifestaciones, inclusive nos hemos quedado hasta altas horas de la noche, yo en la parte de prensa, usted en la parte legal. Al doctor también le he visto, y no solamente le he visto acá, sino también le he visto luchando con el tema de las restricciones sanitarias, ¿no? Las restricciones en el tiempo de la cuarentena y algunas arbitrariedades que se están cometiendo, él también luchando. Entonces, este es un reconocimiento de parte de la prensa alternativa, ¿no? Independientes, democráticas, participativas, a nivel nacional, el reconocimiento por su trabajo, el esfuerzo que viene haciendo, todos ustedes que vienen haciendo, informando en tiempo real estas entregas de estos significativos certificados. Ellos han venido gastando su dinero, dando su tiempo a los abogados que se han sacrificado en defender los derechos de los ciudadanos detenidos por la dictadura cívico-militar. Palabra del doctor. Bueno, sinceramente agradezco, ¿no? de todo corazón acá al presidente, su presencia, a mis colegas, por esta condecoración, premio. Y ustedes saben, ¿no? Nosotros siempre, como ciudadanos, abogados, parte del pueblo, estamos acá a honor, justamente por honor, por dignidad y sobre todo, les he dicho, la lucha por la ansiada libertad. Todo patriota, todo ciudadano tiene el deber de liberar a la patria. Somos 33 millones de peruanos. Miren, si solamente 1 millón de ciudadanos peruanos saliera a luchar pacíficamente, ya hubiésemos terminado con esta dictadura. Pero esta dictadura, ¿qué hace? Nos mete miedo, nos golpea, nos apertura procesos. Pero los patriotas tenemos que estar firmes y dispuestos que esta señora de Boluarte, Otárola y estos generales cómplices, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Policiales, van a terminar en prisión. Pero eso va a depender de la lucha de todo patriota, del norte, del sur, del oriente, que venga, ya lo he señalado, el 19 de abril, llámese como se llame en la toma, o la movilización, pero tiene que ser pacífica, y vamos a estar atentos a la infiltración de la Policía Nacional. ¿Y por qué no decirlo? Infiltración organizada por estos partidos políticos que están en el poder. No seamos ingenuos. Ellos contratan gente de mal vivir para que se infiltren, ellos son los famosos tirar piedra, etc. Y luego les imputan, lastimosamente, a los periodistas, como acá lo han hablado mi colega, o a nosotros, los ciudadanos. Por eso que lo que hay que hacer estructuralmente es nuevamente invocar el artículo 307 de la Constitución de 1979. Yo pienso que
no solamente vamos a interesar el país, sino vamos a recuperar todas las empresas. Muchas gracias. Bueno, de esta manera culminamos nosotros la afirmación en vivo Bueno, y en directo se cierra desde el seminario Libertad de Expresión en tiempo la ciudad de Lima. Se cierra este seminario. Con las palabras de cierre totales del presidente de la Red Nacional de Prensa y Periodistas, José Luis Manrique Pizarro. Bueno, vamos a dar pase para las preguntas. A ver, me confirman José Luis y Joseph para... Sí, vamos a hacerlas. Antes de eso, de hacer las preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera preguntar a los doctores? Aprovechando... Bueno, ¿sí? cerramos la transmisión en vivo y en directo. Sí, a ver.